Hola, somos estudiantes de la carrera de licenciatura en enfermería, de la clase de enfermería en salud familiar 3, y el día de hoy les hablaremos acerca del instrumental quirúrgico. Primero, comencemos definiendo ¿qué es un instrumental quirúrgico? El instrumental quirúrgico es un conjunto de elementos utilizados en procedimientos quirúrgicos. Su uso debe ser meticuloso y estandarizado, y primeramente debe pasar por un proceso de descontaminación, limpieza y esterilización. El instrumental quirúrgico se puede clasificar según su composición, según su forma y según su función. Según su composición lo podemos encontrar de acero inoxidable, de titanio y de vitalio, que el titanio se caracteriza por ser más inerte y no es magnético, es más duro, fuerte, es ligero de peso y es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable, mientras que el vitalio, por sus propiedades y su fuerza, la resistencia es más satisfactoria para la fabricación de dispositivos ortopédicos e implantes maxilofaciales. Según su forma tenemos los que son de un solo cuerpo, que estos constan de punta y cuerpo. Un ejemplo de ellos es el mango bisturí, las cánulas de succión, las pinzas de disección y los separadores manuales. Seguidamente tenemos los articulados, que constan de punta, cuerpo y articulación. Un ejemplo de ellos son las pinzas y las tijeras. También tenemos las que son con cierre, que estas constan de argolla, articulación, cuerpo, punta y cierre. Un ejemplo de ellas son las pinzas de forcipresión, las clamps, las pinzas vasculares y las intestinales. Luego tenemos las que son con forceps, que constan de punta, articulación, cuerpo y forceps. Un ejemplo de ellos pues son las forceps ginecológicas y los espéculos. Por último tenemos los de fibra, que son aquellos instrumentos que están construidos por fibras ópticas de vidrio y recubiertas por un elemento de caucho o polietileno para hacerlo más fuerte y resistente. Un ejemplo de ellos son los laparoscopios, los uteroscopios y los gastroscopios. Ahora tenemos los instrumentos según su función, que estos se dividen en 9 categorías. Número 1 tenemos los accesorios, luego tenemos los de pinzado y oclusión, luego tenemos los de corte y disección, los de sujeción y fijación, sondeo y dilatación, retracción y exposición, aspiración, suturación y engrapado y visualización. Un instrumento accesorio es aquel que no corresponde a ninguna de las otras categorías, pero tiene una función específica y es parte integral de la intervención quirúrgica. Entre los ejemplos de estos tenemos el lápiz electroquirúrgico, el escalpelo armónico y el mallete. Características de los instrumentos accesorios. Lápiz electroquirúrgico desechable. Cuenta con un botón de control amarillo que tiene la función de corte y azul que tiene la función de coagulación. Consta de 3 pines, libre de partículas extrañas, superficie suave, libre de defectos de molde y bordes suaves. Entre las unidades quirúrgicas existen 2 modos de funcionamiento, el modo monopolar y el modo bipolar. Escalpelo armónico. Es un dispositivo ultrasónico quirúrgico que sirve para cortar y coagular. Su desarrollo se fundamenta en el control de ondas ultrasónicas de alta densidad y la utilización de energía mecánica para el corte y la coagulación del tejido. Utilidad de los instrumentos accesorios. Lápiz electroquirúrgico. Utiliza corriente para producir calor. Tiene capacidad de coagulación y corta y elimina tejidos. Escalpelo armónico. Este corta y coagula tejidos simultáneamente. El mallet. Este se utiliza para manipular huesecillos y tejidos del oído medio, también para cortar y moldear hueso y se utiliza para extirpar hueso. Entre los ejemplos de pinzado y oclusión tenemos las pinzas hemostáticas, que las podemos encontrar rectas y curvas.
Kelly, que de igual manera las podemos encontrar rectas y curvas. Las pinzas Bulldog de Glover y las pinzas de campo. Características del pinzado y oclusión. Este tipo de instrumental es útil en tejidos delicados, muy vascularizados o que se lesionan fácilmente. Estas pinzas son instrumentos con cremalleras atraumáticas que pueden ser rectos, curvos o angulados, con una variedad de patrones de mandíbulas internas. Pueden ocluir de manera total o parcial los tejidos entre las mandíbulas. Utilización de instrumentos de pinzado y oclusión. Se utilizan para aplicar presión, para ocluir vasos sanguíneos y para comprimir vasos y estructuras tubulares con el fin de impedir el paso del flujo sanguíneo y otros líquidos que pasan por su interior. Entre los ejemplos de instrumentos de corte encontramos los bisturí, y las tijeras, que se podrán encontrar agudas y romas. Entre los ejemplos de las pinzas de disección encontramos las Cushing, las Epson y las rusas, que estas también pueden venir de manera con dientes o sin dientes. Características de los instrumentos de corte y disección. Los instrumentos tienen una o dos superficies cortantes u hojas como escalpelo, tijeras o esteotomos. El bisturí quirúrgico común se usa cuando se requiere un corte fino y preciso en una disección tisular. Las hojas del bisturí están numeradas de acuerdo con un código que es idéntico entre todos los fabricantes y el número indica el tamaño y la forma de la hoja. Las tijeras quirúrgicas de alta calidad se diferencian por lo filoso de sus bordes cortantes. Las tijeras quirúrgicas vienen con una gran variedad de tamaños y tipos. Utilización de instrumentos de corte y disección. Se usa para cortar, separar o extirpar tejido. Por ejemplo, el bisturí común, que se usa cuando se requiere un corte fino y preciso en una disección tisular. Entre los ejemplos de instrumentos de sujeción y fijación tenemos los Kosher, las Alice, la cubia curva que se utiliza como pinza para huesos y la Forster. Características de los instrumentos de sujeción y fijación. Estos instrumentos están diseñados para tomar y manipular tejidos corporales. Varían de forma y de tamaño según su forma de uso. Las pinzas de disección o pinzas para tejidos son del tipo sin cremallera y a menudo se denominan pinzas de pulgar o de mano izquierda. Las pinzas con dientes se nombran de acuerdo con la cantidad y el tipo de dientes que tiene. Por ejemplo, una pinza 1x2 tiene un diente y una ranura. El 2 es por la cantidad de puntas en V que ésta tiene. Utilización de instrumentos de sujeción y fijación. Estos se usan para estabilizar el tejido que se va a extirpar, separar, reparar o suturar. Entre los ejemplos de sondeo y dilatación tenemos los dilatadores de Helgard, de Hans, de Van Duren y de Bakes. Características de los instrumentos de sondeo y dilatación. A menudo estos instrumentos son romos, maleables y parecidos a alambres. Los dilatadores de Bakes tienen una punta de acero inoxidable, en forma ovalada, que se unen a un tallo estrecho, el cual se extiende hasta un mango liso. Se expenden en juegos, numerados del más pequeño al más grande. Los dilatadores de bujías ejercen una fuerza axial y radial sobre el segmento afectado. Utilización de instrumentos de sondeo y dilatación. Sondeo. Se usan para explorar estructuras, orificios o fístulas. Dilatación. Se usan para expandir de manera gradual un orificio o estructura tubular, abrir una estenosis o introducir otro instrumento. Entre los separadores más utilizados tenemos los Farabet,
los Josette, las valvas de Doyen, los Boltzmann y los Weidner. Características de los instrumentos de retracción y exposición. Estos instrumentos están diseñados para contener o hacer a un lado bordes de heridas, órganos, vasos, nervios y otros tejidos. Los separadores tienen una o más palas que se usan para mantener separados los tejidos. Los separadores manuales varían en tamaño, desde los pequeños ganchos para la piel muy delicados usados en cirugía plástica hasta los más grandes separadores. Estos instrumentos suelen ser curvas o anguladas, romas o con proyecciones agudas o romas, y varían en tamaño según la profundidad de la herida y la zona de colocación. Los separadores autoestáticos mantienen los tejidos contra las paredes de la herida quirúrgica gracias a una acción mecánica. Utilización de instrumentos de retracción y exposición. Se usan para hacer a un lado bordes de herida, órganos, vasos, nervios y otros tejidos. Los separadores se usan para mantener separados los tejidos sin causar traumatismo. Dentro de las cánulas de aspiración encontramos a las cánulas de Upson, las Pole, las Jankower y las Andrew. Características de los instrumentos de aspiración. Tienen como principal función retirar del campo quirúrgico sangre, líquidos y pequeños fragmentos de tejidos y para asegurar una buena visión de toda la anatomía. La cánula o punta de aspiración puede tener distintas longitudes y diámetros, desde las muy pequeñas para cirugía oftálmica y microcirugía hasta más grandes para cirugía general y ortopédica. Las cánulas pueden ser rectas o anguladas y pueden tener un extremo removible o capuchones que reducen la presión de aspiración. La cánula de aspiración de Poole está diseñada para ser usada en la cavidad abdominal. Las cánulas de Jankower o para amígdalas están diseñadas para aspirar en la cavidad torácica y en la garganta. La cánula de Fraser está diseñada para aspirar áreas superficiales de la cara, del cuello y el oído. Utilización de instrumentos de aspiración. Son usados para mantener visible el sitio de operación y también se usan para retirar sangre, otros líquidos y desechos del sitio quirúrgico. Aquí se utilizan las pinzas de portaagujas y las grapadoras. Características de los instrumentos de sutura y engrapado. Las suturas se clasifican de acuerdo a su origen, que pueden ser naturales y sintéticas, su estructura, que sería monofilamentos o multifilamentos, y su comportamiento en el tejido, que puede ser absorbibles o no absorbibles. Las agujas permiten pasar el hilo de sutura por los tejidos, causando el menor daño posible. Para esto actualmente las agujas vienen unidas al hilo de la sutura. Las agujas pueden ser rectas o curvas. De acuerdo con los materiales de sutura utilizados, las técnicas de sutura se pueden clasificar en 5 grupos: anillos, clips o grapas, adhesivos, stent o láser. Existen 3 tipos básicos de grapadoras: lineales, lineales cortantes y circulares. Las suturas delicadas requieren portaagujas delicados. Los portaagujas más pequeños, como el castro viejo, usado en cirugía oftálmica y microcirugía, tienen un sistema de traba elástico. Se dañan fácilmente si se manejan de manera inapropiada, solo requieren una pequeña presión para abrirlo o cerrar la traba de este portaagujas. Utilización de instrumentos de sutura y engrapado. Suturas se usan para ligar, reparar y aproximar tejidos, y a diferencia de los engrapados, que también se usan para ligar, pero estos anastomasan, o sea, unen y aproximan el tejido, y también que favorecen la cicatrización de los mismos. Entre los instrumentos de visualización tenemos el espéculo nasal, el endoscopio rígido y flexible y la cámara endoscópica. Características de los instrumentos de visualización. Los instrumentos de visualización permiten inspeccionar el interior de una estructura o cavidad, como por ejemplo el espéculo nasal y el endoscopio. El endoscopio es una forma de mirar dentro del cuerpo mediante una sonda flexible que tiene una pequeña cámara y una luz en su extremo. Cuenta con un lente ocular cuya función consiste en la ampliación virtual de la imagen.
permitiendo también ajustar la nitidez de la imagen. Los endoscopios flexibles se componen de una vaina larga con revestimiento plástico, en la que se encuentran fibras ópticas que transmiten la luz, al igual que componentes ópticos como el objetivo y los conductores de imagen. También los endoscopios flexibles disponen de otros canales separados para la aspiración y el líquido de irrigación y/o para instrumentos. Por lo general, la alimentación de la luz se realiza a través de fibras ópticas. El espéculo nasal de Killian dispone de 2 valvas para ensanchar la apertura de la nariz y permite separar las paredes de la cavidad nasal para examinar correctamente la zona de las fosas nasales. Utilización de instrumentos de visualización. Se usan para inspeccionar el interior de una estructura o cavidad. Características físicas del hilo de suturas. Estructura. Las suturas entran en 2 categorías estructurales principales. Suturas monofilamento, una sola fibra continua elaborada con un polímero químico. Suturas multifilamento, múltiples filamentos que juntos forman una hebra. A su vez, se subdividen en 2 tipos, retorcida y trenzada. Acción capilar. Las suturas elaboradas con hebras multifilamento absorben la humedad y retienen líquidos orgánicos, a lo cual se le denomina capilaridad o acción capilar. Algunas suturas multifilamento están recubiertas para reducir la fricción sobre el tejido y la capilaridad. Calibre. El calibre de una sutura es su diámetro. El grosor de las suturas va de 12 a 0, la más delgada, a 5, la más gruesa. Cuanto mayor es el grosor, mayor es el calibre designado. Las suturas más delgadas que 0 se designan con más ceros. Resistencia. La fuerza tensil o fuerza de tensión de la sutura alude a la cantidad de fuerza que se necesita para romperla. También se conoce como resistencia a la tensión. Se mide comparando diferentes suturas del mismo calibre. Para el tiempo de reabsorción hay propiedades o especificaciones que deben de cumplirse. En este caso, pueden ser según sus características de reabsorción y según su origen. La reabsorción describe cómo reacciona la sutura en el tejido. Tanto las suturas reabsorbibles como las suturas irreabsorbibles pueden ser naturales, biológicas o sintéticas artificiales. En el caso de los materiales absorbibles, ellos que se mantienen en los tejidos en forma temporal, pueden ser de origen natural o sintéticos. Tenemos el catgut, que su tiempo de reabsorción es de entre los 7 y los 21 días. Polímeros sintéticos reabsorbibles. Estas son sustancias químicas, polímeras o copolímeras. Proporcionan resistencia a las heridas entre 3 semanas y 6 meses después de su desintegración. En la parte derecha de nuestro slide podemos encontrar lo que son las marcas comerciales. En el caso del ácido poliglicólico, se completa disuelto pasado los 90 y los 120 días. La polidioxanona 910, la absorción se completa entre los 60 y 90 días. La polidioxanona, su absorción es mínima hasta después de los 90 días de implantada y se termina antes de los 6 meses, y el Vicryl, su fuerza tensil es de 35 días y su absorción es de 56 a 72 días. En el caso de las suturas biopolímeras reabsorbibles encontramos el Tefaflex, que esta es una sutura similar a lo que son los polímeros sintéticos, pero el biopolímero tiene una fuerza de tensión del 50% mayor y es biocompatible con los tejidos orgánicos. Esta se reabsorbe entre los 18 y 24 meses. Las suturas irreabsorbibles son hilos de materiales resistentes a la acción de los tejidos mamíferos vivos. Resisten a la acción enzimática y permanecen indefinidamente en los tejidos, tabicadas o encapsuladas. Los más utilizados son el de seda, que este es absorbido al cabo de 2 años. El poliéster tiene una absorción mínima a los 90 y está concluida a los 180 días. El algodón, esta ya no es comercializado en los Estados Unidos. El de nylon, esta absorción se completa entre los 60 y 90 días. Y el polipropileno se absorbe a los 9 meses como máximo. Finalizando con el acero inoxidable quirúrgico, pero no menos importante, pues este es el más fuerte de todos los materiales de sutura. Se usa ampliamente para aproximar hueso y otros tejidos conectivos. Este tiene una absorción mínima a los 90 días y se concluye a los 180 días. Muy bien, ahora hablaremos sobre los usos de hilos y suturas. Encontramos los absorbibles.
Estos se usan en tejidos que cicatrizan rápidamente, principalmente en la mucosa o en los tejidos donde se pueden formar cálculos o en la vía biliar o en el urinario. Seguidamente encontramos los polímeros sintéticos reabsorbibles. Pueden ser usados en tejidos superficiales. Las suturas absorbibles sintéticas se usan en la mayoría de los tejidos y causan escasa reacción tisular, entre los cuales encontramos el ácido poliglicólico, la poliglatina 910, la polirixanona y el Vicryl. Los primeros tres, pues su uso es en partes blandas en general, también en oftalmología. Mientras tanto que la poliglatina 910 en ligaduras, la polirixanona en cirugías cardiovasculares, igual que el Vicryl. Y el Vicryl también se usa en suturas muy usadas como en fascias y en vasos de pequeño calibre. Seguidamente hablaremos sobre las suturas, que encontramos las suturas biopolímeras reabsorbibles como el Tefaflex. Se usa en cirugía general, reparación de hernia, regeneración de tejido pulmonar y reemplazo de válvula cardíaca. Otras suturas irreabsorbibles encontramos aquí lo que respecta a la seda, el poliéster y el algodón. La seda pues se usa para cerrar más que todo en la piel en regiones donde la incisión está sujeta a una tensión excesiva, y se usa también en los tejidos más profundos, específicamente en procedimientos tanto intestinales, vasculares, entre otros. El poliéster pues es una sutura monofilamento trenzada. La forma recubierta se usa como en la cirugía cardiovascular, especialmente se utiliza en injertos. Mientras tanto que el algodón actualmente pues está en desuso, tiene una resistencia tensil, es estable ante la esterilización y no es bueno usarlo si hay una infección. Se le suele pues recubrir con Collidol. Luego encontramos las suturas aquí entre las mismas irreabsorbibles, el nylon y el polipropileno. El nylon pues se usa cuando no se requiere resistencia a largo plazo, mientras tanto que el polipropileno se usa en la sutura de contención, particularmente para cerrar la pared abdominal. Y al finalizar tenemos el acero inoxidable quirúrgico, que se usa ampliamente para aproximar huesos y otros tejidos conectivos. Recomendaciones de mantenimiento para preservar el instrumental. Tratamiento del instrumental durante el uso. Remover los residuos orgánicos y elementos que puedan tener sustancias corrosivas durante el intraoperatorio. Utilizar para esto compresas embebidas con agua desmineralizada. Causa de daño de los instrumentos durante la operación. La colocación de los instrumentos en solución salina fisiológica puede causar picaduras de corrosión, formación de óxido, fatiga de material. Procedimiento de reproceso posoperatorio. Evitar hasta la menor cantidad de fluido en el material. Proteger contra la infección transportando los instrumentos en contenedores cerrados. Los instrumentos deben ser desinfectados y limpiados tan pronto como sea posible. Evitar demoras durante la noche o el fin de semana. Esto podría ocasionar la corrosión. Se recomienda el lavado mecánico para el material quirúrgico. Para asegurar la limpieza mecánica efectiva, se deben abrir las uniones de los instrumentos. Todos los instrumentos que se desarman se deben desmontar y evitar los restos de detergente en los instrumentos. En el lavado manual, después de la desinfección química, lavar los instrumentos cuidadosamente bajo agua corriente. No usar agentes de limpieza abrasivos o escobillas de metal. Causa daño a la capa pasiva protectora. Realizar el enjuague final en agua desmineralizada o destilada. Secar los instrumentos con toallas de tela absorbente libres de pelusa. Instrumentos que no estén suficientemente limpios deben ser limpiados nuevamente.